Buenas tardes a todos. Un placer estar acá en este interesantísimo panel con tres protagonistas del arte, tres personas que han vivido y han protagonizado la evolución, digamos, el desarrollo de lo que ha sido el arte contemporáneo en América Latina y en particular en Colombia. Y precisamente por eso estamos acá, para entender qué ha pasado, para ver un poco cuáles han sido esas vicisitudes, ese crecimiento y mirar también dónde estamos parados hoy y para dónde vamos. Y yo creo que han pasado muchísimas cosas, hay temas que creo que están sobre la mesa que generan inquietudes, pero antes de profundizar quería que cada uno, empezando por Ana, en 5 minutos, 6 minutos nos dé su mirada, nos dé una mirada cada uno desde lo que ha vivido, de cómo ha sido esa evolución de este arte en estos 15 años que cumple Arbo. Así que si quieres, Ana, empieza tú. Muchas gracias Alejandro, muchas gracias Arbo, muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Mis 5 minutos empiezan probablemente en mi experiencia de casa de subasta. Trabajé con las 2 casas de subastas, en Sotheby's como catalogadora y en Christie's como directora del Departamento de Arte Latinoamericano, y en base a eso tengo pues una visión de lo que sucede en el mercado de subastas y también un poco a nivel privado, porque pues las casas de subastas cada vez hacen más ventas a nivel privado, participan de muchas formas en el arte a nivel nacional e internacional. Igualmente, después de salir de las casas de subastas, monté mi propia empresa de asesoramiento en temas de colecciones, y eso también me ha llevado a tener una idea relativamente clara de lo que puede llegar o no a suceder a nivel de lo que yo manejo a nivel del mercado nacional. Entonces, tratando de hablar un poco acerca del tema de estos 15 años y revisando constantemente mi práctica profesional, porque me parece que constantemente está buscando uno nuevas estrategias de coleccionismo y nuevas estrategias de pertenecer o hacer alguna diferencia de crear colecciones. La primera crítica que yo tengo desde el nivel de subastas es quiénes son los artistas colombianos que se mueven más en subasta. Y en los últimos 15 años podemos ver que repetidamente el artista con más transacciones comerciales sigue siendo Fernando Botero. Eso creo que dice mucho del estado del mercado colombiano a nivel internacional y a nivel nacional. Dicho eso, también es importante mencionar que también hay una cantidad de transacciones comerciales que no necesariamente aparecen en los resultados públicos de casas de subastas. Y eso es lo que las personas que saben de mercados llaman como el mercado gris. Y es un mercado en el cual las transacciones o son privadas o simplemente no hay transacciones. Entonces, ¿cómo valoramos el mercado? Y obviamente también la pregunta de qué es el valor de una obra de arte para el mercado o cuál es el valor de una obra de arte desde el punto de vista estético. Y esta es mi premisa, y vuelvo a John Ruskin en 1913, que se pregunta ya en 1913 si el coleccionismo estaba dejando a un lado lo que era el valor estético de las obras de arte y estaba viendo el coleccionismo como desde el punto de vista de la posesión y el poder que la posesión da al mercado del arte. Entonces, en esos 5 minutos quiero dejar esos grandes cuestionamientos de lo que es, qué es lo que conocemos como mercado a nivel de transacciones públicas, qué es el mercado que está haciendo transacciones que no son tan obvias como las de Botero en las casas de subastas, y finalmente, cuál es el propósito de ese coleccionismo actualmente. Muchas gracias, Ana. Luis. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a Arbo también por invitarme y además por tener la posibilidad de compartir este foro con expertos de este calibre, cosa que debo aclararle a todos ustedes que yo no lo soy. Yo soy costarricense, soy empresario y enamorado del arte porque acerca al proceso creativo a toda una sociedad y cómo ese proceso creativo promueve
una sociedad diferente. Yo empecé a coleccionar a los 15 años con el impulso de un tío que lo que quería era promover arte joven costarricense. En ese momento, en los 80s, los artistas que querían atreverse a hacer algo diferente, nadie les compraba. La gente compraba el paisaje o el cubismo que podía haber en ese momento, y se hace esta colección con la idea de promover artista joven. A mí eso se me quedó. Tuve algún grado de éxito y empecé a coleccionar diferente a eso, a coleccionar nombres y a pensar que el tema del mercado era lo que me iba a mover. Pero cuando llegué a Colombia en el año 2008, tuve como un despertar o un volver al origen, y mi mirada realmente en el tema del arte colombiano fue cómo puedo yo acercar mi proceso personal al proceso del artista colombiano. Y llevo 10 años tratando de entender eso. Y la verdad es que me he encontrado con un país maravilloso en cuanto a lo que está pasando en el arte a nivel local, en impulsos de artistas a nivel local, que no termino de estar seguro que todo el colombiano esté tan consciente de ello. Creo que es muy importante para que el arte colombiano surja internacionalmente, que desde lo local hayan los espacios, el coleccionismo local, las ferias, etcétera, para que eso se promueva. Y en estos 15 años, digamos, en el caso mío son 11 años de experiencia en Colombia, pero Arbo tiene 15 años, yo sí siento que Colombia hace cosas bastante innovadoras, bastante diferentes a lo que pasa en otros países como mínimo de Latinoamérica, y hago referencia a espacios como Flora, o sea, el tener un curador como José Roca, que fue curador de Latinoamérica del Tate, acá con su espacio Flora, las estancias que tiene, genera unas posibilidades enormes. Espacios como NC, que exponen a Colombia a artistas internacionales de primer mundo y también le da espacio a los locales. Esta misma feria, que más que una feria ha sido un dinamizador de ciudad. No hay duda que alrededor de Arbo han salido 6, 7 ferias diferentes, todos los museos se visten de gala, y mi rol es tratar de alguna forma poner un grano de arena en esos procesos. En la feria estamos dando un premio al mejor artista colombiano. Es un premio interesante porque no solo gana el premio en la feria, sino que la feria le abre un sitio especial en la feria siguiente para que el artista pueda hacer una obra monumental que aspira a ser colocada en un museo internacional. Entonces eso son ideas que tratan de promover procesos más virtuosos, digamos, para el artista colombiano, que un modelo meramente de acumulación de obras de arte, que siento que el artista debería moverse de acumular arte a ser un habilitador de procesos artísticos para que la sociedad se convierta en un mejor espacio. Yo me he sentido absolutamente bien recibido en Colombia y muy orgulloso de lo que pasa acá. Obviamente te gustaría ver a Oscar Muñozes entrando en los Sotheby's y moviéndose a precios diferentes. Obviamente tenés a los Doris Salcedos, pero bueno, me parece que hay artistas que tienen posibilidades enormes, y que el país está haciendo cosas interesantes para que eso pase. Muchas gracias, Luis. Bueno, León. Bueno, a diferencia de mis honorables compañeros de panel, a diferencia de mis honorables compañeros de panel, nuestra visualización es más desde el lado de las galerías. Comenzamos en Bogotá en el año 90 o 91, haciendo exactamente lo contrario. Nosotros promovíamos artistas americanos y europeos en Colombia, en el segmento del conceptualismo clásico y mínimo conceptual, que hoy en día se puede llamar geometría abstracta o minimalismo. Y la modificación que ha tenido y la internacionalización del arte colombiano, realmente nos hemos dado cuenta, visualizándolo desde Nueva York. Yo llevo casi lo mismo que lleva Ana viviendo por fuera,
Pienso que Arbo ha sido, y la ayuda de la Cámara de Comercio, y desde que comenzó la Feria de Bogotá, ha sido un pilar para que la gente venga y tenga una noción clara de lo que se produce como arte o como el medio artístico contemporáneo en Colombia. Después de tantos años de estar allá en Nueva York, usted comienza a visualizar y comienza a separar los países. ¿Qué artistas están saliendo más internacionalmente? ¿Qué artistas están más expuestos en museos importantes? Usted comienza a hacer como un análisis de galerista, que es un tema completamente comercial, que tiene que ver con la parte curatorial, pero al final de la historia nosotros somos los que convertimos muchos sueños realidad en cuanto a lo que pasa con los coleccionistas, lo que pasa con los asesores de arte, con lo que pasa con los curadores. Al final de toda esta ecuación nos volvimos también parte de la internacionalización de los artistas. En el caso de Colombia, en lo que compete en lo mío, que no es la parte contemporánea, hemos variado nuestro programa y lo hemos adaptado a lo que se llama el modernismo colombiano, en la cual hemos hecho exhibiciones, hemos sacado artistas colombianos que por mucho tiempo, by the way, fueron olvidados acá en Colombia, y hemos logrado una internacionalización al punto que, digamos, estas tres partes de la ecuación mezcladas han logrado en parte poner su grano de arena para que los museos internacionales nos incluyan en exhibiciones importantes como The Standard Pacific Time, o exhibiciones como la del Guggenheim de Doris Salcedo, o exhibiciones de bastantes artistas. Ahorita tenemos una colombiana en el Whitney, en la Bienal de Whitney, que aún ni siquiera la gente acá en Colombia se entera mucho de eso. Entonces, la visualización desde Nueva York es comparativa. Entonces, llega uno al cuestionamiento del coleccionismo y se da cuenta que en Colombia tenemos la calidad de artistas que tiene cualquier país digamos, del hemisferio y de la zona, pero no tenemos el poder de coleccionismo que pueda tener Venezuela o que pueda tener Brasil, aunque pueda tener México, inclusive Argentina. Entonces, como yo visualizo las cosas, y mi gran cuestionamiento acá es qué tan importante es el papel del coleccionista local para la internacionalización de sus artistas locales. Entonces, pienso que deberíamos cuestionarnos eso de una u otra forma. Muchas gracias, León. Ana, mencionabas en la intervención, digamos, el histórico referente de Fernando Botero, que sigue siendo presente en toda esa trayectoria en las subastas. ¿Hay vida más allá de Botero? ¿Qué hace falta para que, digamos, otros artistas, digamos, tengan una presencia aún mayor? León habla de la importancia del coleccionismo local. Yo pues me pregunto qué papel juegan, digamos, las galerías en ese proceso de promoción de los artistas a nivel internacional, y qué tanto la plata importa, es decir, que el peso económico del país importa. Es decir, o sea, uno es Brasil y uno es Costa Rica y es Costa Rica, y eso, nos guste o no nos guste, tiene un peso importantísimo, ¿no? Y lo mismo, y México y Colombia. Entonces, ¿cómo ves un poquito qué nos falta un poquito para que más artistas lleguen más lejos en ese escenario internacional? Bueno, quiero tratar de responder esto empezando por que debemos entender que las casas de subastas en realidad son como el último paso, es como el último sitio donde deben de aparecer los artistas, no es el primero. Pero también es importante tener en cuenta que a pesar de ser el último, es el primero que utilizamos para medir el mercado y para medir el éxito del mercado. Entonces tiene esa dualidad que es muy difícil de tratar de cazar y de utilizar como definición de lo que es el verdadero mercado de un país o inclusive de un artista. En el caso de Botero sí es muy triste pensar
que llevamos pues más de 30 años de subastas latinoamericanas, donde tenemos una riqueza, como bien la mencionan mis compañeros panelistas, de producción nacional, y seguimos viendo los mismos artistas participando y consiguiendo clientes. Y creo que ahí viene, teniendo eso en cuenta, podemos tratar de responder la siguiente parte de la pregunta, y es ¿qué importancia tienen las galerías y qué importancia tienen los coleccionistas dentro de este esquema y las mismas casas de subastas? Creo que gran parte es las mismas casas de subastas buscando resultados positivos, entonces no arriesgando la inclusión de otro tipo de arte dentro de su esquema de subasta, con el propósito de poder seguir ganando dinero y poder también hablar de una participación de mercado a nivel internacional. Por parte del coleccionista, el mismo coleccionista que va y adquiere esas obras, y el coleccionista que termina adquiriendo lo que está legitimado por una casa de subasta y no haciendo una tarea de búsqueda, ya sea a nivel de institucional o a nivel de galería o a nivel de crítica, de cuáles, y aquí está Juanita, perdón, la estoy criticando casi que directamente, la acabo de ver. No es una crítica, Juanita, yo sufrí mucho con esto también estando en las casas de subastas. Pero bueno, volviendo a coger el hilo de la conversación, también creo que tiene que ver un poco con el mismo coleccionista que accede a esta obra. Y por último, también las galerías que en algunos casos juegan o no roles participativos dentro de las mismas casas de subastas. Volviendo al tema y viendo a Juanita, lo que sucedió recientemente es que se eliminó en 2 casas de subastas menos en Christie's la característica o la categoría de arte latinoamericano, y eso ha creado un cambio en el mercado que ha inclusive limitado aún más cuáles son los artistas que se incluyen en las 2 casas de subastas que cerraron su departamento de arte latinoamericano. Pero creo que perdón, te interrumpo. ¿Por qué se eliminó la categoría? Porque las categorías, como todas, son antipáticas y terminan limitando el mercado, y creo que muchos de los que hemos estado, y León aquí lo puede también hablar, las categorías son antipáticas y son necesarias. Entonces, por muchos años la categoría de arte latinoamericano iba en detrimento del arte latinoamericano. Entonces, la política de quitar esa categoría dentro del marco de subastas era una forma de borrar eso y hablar un poco y poner el arte latinoamericano al nivel que León y que Luis Felipe han hablado, de poner el arte, que hay obra tan buena acá como puede haber en cualquier otra parte del mundo. Sin embargo, volviendo a Juanita y Christie's, ellos decidieron y tomaron el riesgo de no cerrar esa categoría, y la verdad es que se han beneficiado dentro del mercado con la continuación de esa categoría. Entonces, quisiera tratar de responder nuevamente la pregunta, y es que todos participamos de esta cadena alimenticia, y debemos entender las casas de subastas como el último lugar donde debe estar un artista. A mí me gustaría… Perdóname, Luis, solo para que contestes, pero que tiene que ver con esto en la discusión. A ver si entendí. La categoría es antipática, claramente, pero la eliminación de la categoría, que es lo políticamente correcto y lo que debe ser, termina perjudicando el acceso a la subasta. ¿Me equivoco? No sabemos. Okay, eso está por probarse. Entonces, y no creo, y de hecho no lo creo, porque justamente en la subasta pasada, uno de los lotes más importantes de arte latinoamericano, que fue un Tamayo, se vendió a un extranjero y se vendió por un precio superior a lo que jamás se había vendido Tamayo en la subasta de arte latinoamericano. Entonces abre el mercado a un grupo mayor. No digo que el Departamento Latinoamericano de Christie's no esté tratando de abrir el mercado a un público mayor, pero la categoría termina clasificando. Entonces termina creando como un nicho que en algunos casos es muy positivo y en otros puede llegar a ser muy negativo. Sí, no, eso es lo que quería como ahondar en la pregunta, más reaccionar y preguntarte, porque yo sí soy de la idea que las subastas de región, y sobre todo en el caso latinoamericano, va en absoluto detrimento para el arte latinoamericano. O sea, creo que le genera a unos cuantos artistas estrella un espacio, y a la subasta le puede generar el movimiento de esos artistas estrella,
pero me parece fundamental aspirar a que los artistas contemporáneos latinoamericanos vayan a la subasta de arte contemporáneo global. ¿Verdad? Esa es como la aspiración máxima. Sí. Yo quiero ir a León y después quiero decir otra cosa. Sí, León. No, yo León. pienso radicalmente diferente, pero también similar, digamos. No, o sea, la realidad, el trabajo de Juanita, tengo que aclarar, es fantástico y lo han hecho con mucho decoro. Pero no podemos decir que se desaparecieron los departamentos latinoamericanos en Philips y en No, bueno, Sotheby's. está perfecto. Gracias Sí, por la aclaración. es muy importante que sepan que cuando usted es un artista surrealista y usted ha trabajado con un grupo de artistas surrealistas y los sectoran en un departamento latinoamericano, se me hace injusto que habiendo artistas tan importantes como Roberto Mata valgan 10 veces menos que Gorky. Entonces, no es que se desaparezca, usted siempre va a ser latino, usted siempre va a tener una connotación étnica, usted siempre va a tener un aporte sobre el mundo del arte. Entonces, personalmente soy un gran promotor de que las casas y el label latinoamericano se haga una difusión y tome la posición que debe tomar en el mercado mundial. No podemos seguir dependiendo de que nuestros artistas exitosos en el exterior sean completamente lobos solitarios para lograr sus éxitos. Entonces, en Latinoamérica estamos dependiendo de toda la situación económica, del cambio del real, del cambio del dólar. Siempre va a haber un pero o una excusa para no comprar obras de arte o para que el mercado no llegue a un punto. Entonces, lo que menciona Ana, al usted no es desaparecer ni descuartizar, sino, si usted se da cuenta, Frida Kahlo, La Mata, debe estar en el departamento surrealista con Max Ernst, con Tanguy. No, totalmente de acuerdo, porque además, pero es una forma, es una caracterización diferente de ver el mercado, Claro. que no es a través del regionalismo, sino a través del conceptualismo, mucho de las ideas básicas dentro de las cuales se desarrolla el arte. Y justamente lo que está pasando inclusive ahora es que se le está dando muchísima importancia, cuando lo vemos especialmente en el mercado asiático y lo vemos en los mercados de África también, donde se vuelve a recuperar ese nacionalismo, se vuelve a recuperar esa propia historia y ese valor vuelve a recuperar y vuelven a salir las clasificaciones, pero lo importante es, más allá, es utilizar las clasificaciones a beneficio pues creo yo, ¿no?, de la historia del arte y no necesariamente del mercado del arte. Creo que hay formas de darle valor a la producción artística con un valor monetario que es igualmente importante, pero visto desde una perspectiva donde la inserción del objeto no es puramente de mercado, sino con una inserción que tiene un poquito que ver con la misma producción del objeto. Bueno, pasemos del tema de las casas de subasta a un tema que permea todo el proceso, y es el tema del coleccionismo. Y Luis mencionaba, digamos, y todos lo mencionaron, de la importancia de ese coleccionismo local, y que es como una especie de motor permanente de que estos procesos creativos no solo vivan, crezcan, se expandan en el exterior. Luis, ¿qué hace un coleccionista? ¿Qué hace un coleccionista y qué hace una colección? Digamos que yo sé que esto va para 2 foros y medio, pero pues lo bueno si breve 2 veces bueno. Entonces, ¿qué hace un coleccionista, digamos, desde tu perspectiva de coleccionista, entendiendo que todavía hay como este pequeño imaginario de colección, elitismo, temas medio inalcanzables? Sí, vamos a ver, yo creo que la palabra coleccionista es una palabra que se puede estirar mucho, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos de coleccionista, y al final es importante entender por qué colecciona cada quien, ¿verdad? No es una categoría homogénea. Ahí están los coleccionistas y todos son, es como cuando dicen el sector privado. El sector privado es un animal Desde las pymes a los cacaos. Exacto. Y yo siento que hay que separar, en mi opinión, de forma importante, el coleccionista que está coleccionando por el negocio del arte, que está haciendo todo un trabajo de
de encontrar obras que tienen una posibilidad importante de apreciarse, y ese es un mercado en donde hay que pensar en liquidez, hay que pensar en transparencia, en costos de mantener la obra, etcétera. Ese es un mundo, es un universo. Y habemos otro grupo de coleccionistas que coleccionamos por amor al arte, y son dos categorías importantes. No quiere decir que son excluyentes, puede ser que el que esté en el mercado también tenga amor al arte, y no quiere decir que porque uno tenga amor al arte no pueda comprar una obra que se aprecie. Totalmente de acuerdo. Eso obviamente son cosas que uno quisiera. Mi experiencia es más del coleccionismo que trata de ser un agente de cambio en un mercado, un impulsor de cambio. Y a mí me parece que para que un artista local tenga chance de ir surgiendo a un mercado internacional, es fundamental que existan ese tipo de artistas, de coleccionistas, porque son coleccionistas que están viendo cosas muy por debajo de los precios de mercado ya internacional, que tienen que estar promoviendo movimientos locales, que salgan cosas diferentes, tienes que estar promoviendo publicaciones de libros de esos artistas locales para que eventualmente se puedan ver fuera, y yo quisiera ver cada vez más coleccionistas de ese tipo. No sé si eso. Okay, no, perfecto. León, ¿cómo ves tú, digamos, ya esa importancia del coleccionismo y la visión que tiene la sociedad frente a... Sí, bueno, hay una serie de spec collectors, que es gente que compra obras o hay gente que se disfraza de coleccionista para obtener mejores precios o piezas preferenciales. ¿Estoy mintiendo? No. Entonces, eso se me hace que degrada muchísimo lo que es todo este medio. Tenemos otro tipo de coleccionistas que básicamente pasan mucho más en modernismo que en arte contemporáneo. La gente está muy impresionada con lo que pasa con los artistas americanos contemporáneos, que valen $10,000, al mes valen 100,000, a los 12 meses valen $1 millón. Entonces se vuelve un negocio atractivo para cualquier persona de cualquier nivel intelectual o de conocimiento o de bagaje cultural. Entonces viene una desfiguración necesaria que está pasando hoy con esta tecnología. Todo el mundo tiene acceso a la información de las ventas de subastas, y usted oye historias de que el señor compró una obra de arte, vuelvo y repito, en 10 y la vendió en $1 millón. Usted quiere ser parte de eso. Entonces el 99% de esos coleccionistas ignoran completamente lo que están comprando. No solamente, sino por qué están comprando, porque Exacto. muchas veces la pieza del $1 millón tiene un significado histórico particular que la hace de $1 millón, Claro. y la de al lado No son solamente todas las que van a llegar a ese, de ese del mismo mismo artista. artista y del mismo, no necesariamente, exacto, porque no tienen el mismo peso histórico. Entonces también es un tema que hay que tener en cuenta. O sea, comienzan a ser incongruentes. Vamos a hablar de la parte mala, ¿no? Entonces, ¿qué puede empeorar? Entonces ya el coleccionista que logró mimetizarse como coleccionista termina volviéndose galerista. Entonces, O influencer. o influencer. Entonces comienzan igual de grave. a invadir en unos espacios que no les competen, a invadir en unas posiciones que no son sanas. Y hoy por hoy pues está pasando en muchos países del mundo, no solamente en Latinoamérica, por decir algo, también pasa en los Estados Unidos, en Europa obviamente. También encontramos coleccionistas… o empiezan también a influir con su poder en las decisiones de las instituciones. Totalmente. Y las instituciones pierden su institucionalidad y su independencia como institución. Muchas veces se apoderan de su posición, como estas grandes coleccionistas de la Florida, que abren sus casas y dejan a todo el mundo descrestado porque la colección es más grande que toda esta feria. Y después escogen los artistas que deben ser exhibidos en los museos. Compran 50 piezas del muchacho que vale $120,000 y quedan a $12 millones cada pieza. Entonces, también hay coleccionistas puros que se han desfigurado. Obviamente el tema del dinero es un tema que apasiona, es miel, obviamente es glamuroso todo lo que está pasando acá, pero el coleccionista de verdad todavía existe. Usted puede ser, ¿cómo se llama esta pareja que era bibliotecaria y este señor que tenían un sueldo de $2,000, $3,000? Él trabajaba en correos. Los Vogel. Sí, él trabajaba en correos. Exacto, todo lo que tenía, a veces
compraban carne, pero solamente compraban obras de arte, y hoy por hoy creo que es National Gallery, tiene toda su colección. Entonces es un tema de poner cada uno y entrar en posición cada persona lo que debemos hacer y tratar de coleccionar y tomarlo con pasión. ¿Puedo Claro, preguntarles claro. a ellos? Yo quisiera hacerles a ellos, que son expertos, ¿cuáles son las colecciones que más admiran? ¿Cuál fue su origen? Pues O sea, yo, un origen mercantilista, quiero ganar plata, fue un origen… no, yo el- respeto la- las colecciones que son capaces de contar la historia del coleccionista. Son aquellas que logran caracterizarse y ser particulares, no lo mismo que el de al lado, ni lo que todo el mundo compra en lo que está de moda, sino aquellas colecciones donde el carácter del coleccionista está representado estéticamente. Esas son las que yo aspiro. Yo admiro, o sea, nombrar colecciones en particular no lo quiero hacer, pero admiro al coleccionista que tiene buen ojo y no buen oído. Muy bien. Y hablando un poco lo mencionaba Ana, del el mundo digital, la influencia del mundo digital, mencionaban los influencers que ahora están, digamos, intermediando, entonces ahora son periodistas, son comerciales, son de mercadeo, no sé si sean galeristas también, ahora digamos, ¿cómo ese mundo digital, esta disrupción, ¿no? Donde ya cada uno tiene la posibilidad, lo cual es muy democrático y maravilloso, de poner en su Instagram sus obras y empezar a tener su propio mercado directamente con la sociedad en general y con los amantes del arte? Eso está, ustedes lo están Mucho. sintiendo, ¿cómo lo están Mucho. viendo Es y cómo el- está cambiando la dinámica, digamos, artística de esta nueva era digital? Está creciendo muchísimo, es más, es el ámbito que más crecimiento ha tenido proporcionalmente en los últimos 3 años dentro del mismo mercado y las formas de transacción. Se cree que el 70% de los millennials hacen transacciones a través del teléfono y eso se está pasando a las plataformas digitales. Entonces, en este momento están desarrollando muchísimas plataformas digitales que están ofreciendo muchos servicios relacionados al coleccionismo, a la compra y venta y a la evaluación de arte a través de plataformas digitales. Y estas plataformas digitales inclusive están llegando un paso más allá, y es que algunas están aprovechándose del concepto de el cambio de los jóvenes de no poseer sino de compartir, y están llegando al punto donde ya ni siquiera hay transacciones comerciales sino oportunidad de la persona de disfrutar una obra de arte digitalmente por X tiempo y de cierta manera. Entonces están de alguna manera u otra tratando de llegar al mismo rompimiento que tuvimos con la música, pero no se ha logrado, pero sí está sucediendo y sí hay muchísima transacción que pasa a través del teléfono. ¿Estoy de acuerdo con ella? No. Creo que claro que pues no soy millennial. Pero, Pero sí pareces. ¿no? Pero Ana, digamos a veces ¿qué tanto, y León, una pregunta para ti como galerista, estas nuevas figuras, estos nuevos influenciadores pueden empezar a reemplazar las galerías? Este proceso de curaduría que es vital, digamos, en el proceso creativo y de la calidad del mundo artístico, a través de esta relación más directa artista-público, no empieza de golpe a desdibujarse como ocurre en el periodismo. Porque Perdón, en el pero yo periodismo, creo muy que parecido al periodismo, sí. hoy en día pues todo el mundo tiene un celular y cree que es periodista porque pasó por un incendio y dio la fortuna que estaba ahí y lo filma, y claramente pues es noticioso de por sí, porque un incendio y cualquier catástrofe que uno esté en el momento tiene un gran impacto, pero claramente el ejercicio del periodismo, como el tratamiento de la información, como el ejercicio artístico, pues tiene todo un proceso intelectual y creativo, y no está, digamos… yo creo que vuelve a lo que dijo arriesgando León del buen ojo versus el buen oído.
Yo pienso que honestamente, no importa la plataforma ni el medio del objeto, porque pues de la misma manera Sí, que hay usted- buenos diseñadores gráficos, buenos arquitectos, buenos diseñadores, buenos periodistas, el que tiene buen ojo es capaz de discernir esa calidad en cualquier medio. Sí, o sea, Entonces, así sea el digital, eso puede suceder. Yo pienso que a la hora de la verdad, la experiencia siempre va a salir adelante. O sea, el bagaje, el know-how, el Google Curator, o sea, eso existe y cada uno puede impresionar al más ignorante. Entre más ciegos haya, pues cualquier tipo que tenga una doctrina en un ojo, pues le gana. Es un tema superficial, pero es real. Es un tema que yo no avalo, pues por el tipo de negocio que tengo. Tengo una galería como si fuera abierta hace 60 años. Obviamente no soy millennial, llevo 30 años abierto y al público, y uno coge muchísima experiencia y ve cómo el efecto Alka-Seltzer de todas estas, a mí me tocó la época los .com, cuando comenzó todo el mundo a vender online y armaron páginas que valían millones y trillones de dólares, pero nadie sabía qué compraban ni qué vendía. Al final de la historia, usted vuelve a ir al Hermitage, al final de la historia usted vuelve a ir al Museo del Barrio, usted vuelve a ir al MoMA, usted vuelve a ir a algún museo, a volver al principio de las cosas. Entonces, son dinámicas que existen que usted no puede estar en contra ni a favor, simplemente usted le gusta o no le gusta, y pienso que al final de la historia el ojo prima sobre el oído. Pero son, Luis. son dinámicas inevitables. No, exacto, y no se puede O sea, negar. Hay simplemente- un mercado ahí que está simplemente funcionando. es lo que es y va a seguir Y es un siendo. poco lo que yo decía al principio de ese mercado gris, que no es el que vemos en los anales o análisis anuales del mercado del arte de Basilea. Es todas esas obras, todas esas transacciones, todas esas ferias, todas esas situaciones que no necesariamente entran dentro de ese mismo medidor de mercado. Y sí me parece que es importante, y es una pregunta más filosófica, y cuando pasan esos fenómenos en donde la palabra no me gusta mucho, pero democratizar, digamos, los procesos de intermediación y de conocimiento y de experticia, porque lo que se ha hecho en muchísimas industrias es que eso se ha desdibujado. El periodista ya no es el que todas las semanas decide cuál es la verdad que todo el mundo tiene que oír, sino que hay muchas gentes con muchas verdades y la gente escoge cuál verdad le gusta, y ahí puede uno seleccionar al bueno o al malo. Eso filosóficamente, para mi gusto, sí empieza a tirar preguntas interesantes a futuro de cuál es el rol del arte, o sea, para qué existe el arte. Claro, porque no es solamente para que se venda en una feria, en una galería y una persona agarre la obra y gane mucho dinero. ¿Cuál es el rol del arte y qué pasa con todas estas plataformas mucho más democráticas, y qué pasa con esas plataformas para que artistas locales, porque lo que estamos hablando es eso, es que un artista local se vea a nivel mundial? No estamos hablando de que un artista colombiano ojalá se gane la plata de Botero, pero si uno o dos artistas colombianos llegan a ser Botero, no cambia la razón de ser del arte para que este país se mueva y para que este país tenga dinámicas diferentes. Entonces a mí, digamos, me ilusiona este tipo de herramientas, porque puede empezar a generar esa posibilidad de un arte para algo diferente. Ana, habla del mercado gris. Digamos, no sé si hablemos un poquito del mercado también secundario del arte, pues donde uno dice, bueno, incentivos, ¿dónde están, pues, digamos, todos los incentivos del mercado? Porque aquí, digamos, no lo podemos negar, el tema de la economía es fundamental, el tema de que fluya el dinero, el tema de que haya una proyección profesional, y en ese sentido el mercado secundario del arte, por ejemplo en Colombia, donde uno dice, no, una obra yo puedo salir a venderla o no venderla, siente uno que es muy restringido. Digamos, ¿qué ha pasado en estos 15 años? ¿Qué tanto ha evolucionado? ¿Qué tan retrasados estamos en ese tema? ¿Y qué tan importante es ese mercado secundario para que fluya y para que, digamos, le dé un poquito de que este sistema nervioso funcione? ¿Cómo ven ustedes ese tema del mercado secundario? Bueno, esta respuesta la voy a contestar con León. Voy a empezar. Y creo que es interesante al hablar del mercado gris y el mercado secundario. Creo que no es solamente en Colombia que hay una cantidad de obra y muchas veces más de la que uno cree que no tiene mercado.
no es un fenómeno particular a nuestro mercado, inclusive en los Estados Unidos. ¿Cuántas galerías hay en Nueva York, en Chelsea? ¿Cuántos de esos artistas salen de la pared y no vuelven a tener no vuelven a tener un mercado secundario? Una gran mayoría. Entonces, no es endémico de Colombia ni habla mal de Colombia al tener un mercado secundario más pequeño. Dicho eso, se la paso a León para que hable del mercado secundario en Colombia. No, digamos, el mercado secundario es el termómetro más importante del éxito económico de un artista. No tiene nada que ver con éxitos conceptuales o éxitos de museo. El éxito, pero también lo tiene que ver, pero pienso que el segmento más importante hoy por hoy, posiblemente a diferencia de mis compañeros acá, es que el mercado secundario puede ser el más importante de todo el esquema de lo que está pasando. No hay ningún artista, o considero muy poco probable, que quiera ser recordado como Joseph Beuys o como Francis Bacon o como Cy Twombly o Botero o cualquier artista local. Todo el mundo tiene un sueño como artista de una u otra forma. Hay otros que dicen que no, pero en el fondo quieren ser reconocidos mundialmente y quieren ser apreciados mundialmente. ¿Qué pasa? Usted saca una galería, hace una exhibición del artista X, lo vende, ¿verdad? Como dice Ana, muchos no llegan a tener un mercado secundario, que puede ser el 80 o 90% de esos intentos. En Brooklyn hay 5 o 6 mil artistas esperando una exhibición en Manhattan. En Manhattan hay 1.300 galerías, de las cuales hay 500, 400 galerías de muy alta calidad. Pero estamos hablando de Brooklyn, porque está Memphis, está Miami, está Londres, está Bogotá. Todo el mundo quiere exhibir en Nueva York. Casi que el mercado gris es lo que tenemos en el closet que nadie quiere. Exactamente. Entonces, nosotros representamos estates, o sea, en teoría es un mercado primario, pero son de artistas que ya murieron y son las obras que heredó su familia. De todas formas, pues llegan a ser al final un mercado secundario. Y el gran mercado mundial, como el Da Vinci que vimos, que se vendió en 503 millones o 450 millones de dólares, es algo que ningún artista vivo que yo sepa lo ha logrado en mercado primario. Entonces, el dinero sí es la gran ecuación acá. Nosotros sin dinero no podríamos estar acá reunidos si no tuviéramos digamos, si la Cámara de Comercio en este caso no apoya este evento, Arbo no genera una feria, si nosotros no pagamos el stand, si el coleccionista no nos compra cuadros a nosotros, todo el mundo estuviera ahorita trabajando, viendo televisión o haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, pienso que el mercado secundario es posiblemente el fin de todo, sin desmeritar obviamente lo que es el mercado primario, ¿no? ¿Y cómo lo ven, digamos, en particular en Colombia y en América Latina? O sea, ¿qué tanto ha evolucionado en estos 15 años ese mercado, digamos? Yo creo que, Ana, Brasil es un sitio de mercado secundario gigantesco. Y siempre ha sido. Brasil Siempre tiene, inclusive hoy en día es muy difícil competir con lo que sucede en Brasil a nivel internacional, porque cualquier obra importante que salga del mercado brasileño muchas veces ni sale de Brasil. Y las transacciones comerciales que son privadas, entonces no sirven como datos públicos del verdadero precio de la obra. De hecho, los récords más altos de artistas brasileños es dentro de Brasil. Dentro de Brasil. ¿En mercado secundario o En primario? Sí, mercado secundario. Sí, y no sale de Brasil. Entonces tiene un mercado interno muy fuerte que no se conoce internacionalmente. México tiene un poquito lo mismo, particularmente con los modernistas, con los artistas, los muralistas. Y creo que eso se puede hablar casi que en todos lados, porque muchas veces el coleccionismo es nacionalista. Entonces la labor de la internacionalización, que finalmente es lo que nos trae acá, es muy curiosa, porque estamos tratando de internacionalizar sin data, para volver otra vez a lo que es el mercado privado, el primario, y lo que son los récords de subasta y las transacciones privadas, sin data que nos permita crear ni conocimiento suficiente para poder sostener a nivel internacional que esos precios sí se pagan y que esas obras sí ameritan muchos de esos precios. Entonces, es una batalla
del mercado nacional contra el mercado internacional constante, y lo vemos, pues para nosotros que estamos muy metidos en Colombia de pronto no lo vemos tan claramente, pero pensemos cuando leemos en las noticias lo que pasa con el mercado chino. Cada rato vemos que un cuadro de un chino se vende por millones y millones y millones de dólares y todos decimos, pero ¿de dónde para dónde? ¿Quién es ese señor? No puede ¿De uno ni dónde salió? pronunciar el nombre y vale 80 millones Exacto, de dólares. entonces es lo mismo, ese mercado reconoce y hay un mercado interno, entonces hace que las cosas sean más complejas, pero creo que finalmente, dejando a un lado la transacción comercial como tal, esa internacionalización sí sale a partir de estas ferias que se abren a públicos internacionales, de los coleccionistas que también abren sus colecciones o viajan y hablan de sus colecciones a nivel internacional, de los mismos curadores que empiezan a interesarse para incluir esos artistas en los asistentes, y muchas veces las mismas galerías que tienen oportunidad de participar también en ferias internacionales. Una pregunta, ¿cuál es la experiencia de ustedes en cuanto a la internacionalización del artista colombiano? No en subasta, que ya lo dijimos, es limitado y tal, pero sí en museos importantes, o sea, el arte contemporáneo en museos, colombiano. Yo podría hablar del arte del modernismo. Digamos, en nuestro caso, hace unos 6, 7 años comenzamos a reinvestigar sobre artistas colombianos como Negret, como Eduardo Ramírez Villamizar, artistas que con muy poco éxito local o artistas que tuvieron éxito en un momento en los años 50, 60 en Nueva York. Volvimos a hacer un reestudio, lo reestructuramos y lo sacamos en el exterior. El resultado fue completamente positivo. Entonces comenzamos a venderle obras de Negret a digamos, miembros del board del Tate Modern, le vendimos al Museo de Arte Moderno de Nueva York, le vendimos o logramos posesionar, o que el Metropolitan Museum se interese en Edgar Negret o en Ramírez Villamizar. Digamos, esos éxitos los hemos logrado. Han tenido algunos incrementos, que era lo que les correspondían a las casas de subasta. Hemos logrado exhibiciones en otros países del mundo, pero cuando uno se vuelve a Colombia se da cuenta que acá sigue todo un poquito inerte. Entonces, digamos, el coleccionismo colombiano tampoco se ha desbordado a comprar lo que es nuestro modernismo. Sí ha habido un poquito de interés, digamos, la gente reevaluó, se enteró de que son buenos artistas, se acordaron de que Carlos Rojas era magnífico, se acordaron que Eduardo Ramírez Villamizar era magnífico, se acordaron que Felisa Burstyn era importantísima, pero es un fenómeno que en mucha medida las galerías nos ha tocado, no solamente a mí, sino a otras galerías de modernismo. Ese fenómeno, digamos, de esa recuperación o valoración internacional de estos grandes maestros locales, ¿no?, que está mencionando esta lista de artistas que siempre han sido, digamos, muy reconocidos en Colombia, pero que internacionalmente no tuvieron proyección. ¿Crees que, digamos, que esa es un trabajo de las galerías? ¿Qué tanto, por ejemplo, y ahorita quiero entrar un poquito el tema de Arbo y de las ferias y el papel de las ferias, ¿qué tanto también las ferias juegan un papel ahí o es un tema más de galeristas? No, las ferias hoy por hoy es un sitio súper importante. Curadores de muchos museos del mundo, coleccionistas, se van antiguamente tenías que viajar a 7 países para coleccionar, entonces dedicaban el verano para ir a comprar una familia entera en los años 30, 40, 50. Hoy por hoy ya una familia viene acá y ve 90, 100, 200 galerías juntas, es como viajar por todo el mundo. ¿Qué pasa? Yo sigo considerando que la galería es el elemento hoy por hoy más importante de toda la ecuación y todo el apoyo que debe tener el artista para internacionalizarse. El fenómeno que tenemos acá no solamente es colombiano, también pasa en Perú. Me da un poquito de lástima que no hemos tocado el tema de Venezuela por su situación actual, pero Venezuela era posiblemente el retroalimentador más grande de coleccionismo de Centroamérica, de Latinoamérica. Bueno, y llegaron al punto de la abstracción absoluta y el encarcelamiento absoluto. Pero sigo pensando que las galerías, la labor de las ferias es fundamental para la internacionalización de los artistas. Quiero añadir una cosa que es muy interesante, porque no solamente es fundamental para el coleccionismo, sino que es fundamental para los artistas. La camaradería que sucede en una feria detrás de puertas entre los artistas y los galeristas que participan es más importante de lo que uno piensa.
es casi que se hacen más transacciones entre los mismos, porque es donde se conocen los artistas, donde se intercambian ideas, donde se consigue representación de un artista local con una galerista internacional. Siempre tendemos a mirar los mercados y las situaciones desde un punto de vista o una estructura un poco limitada que nos permite definirla, pero nunca nos olvidemos de ver todas las ramificaciones que pueden llegar a tener unas actividades como puede ser una feria, una buena fiesta. Sí. Una buena fiesta en una feria en un país extranjero es el mejor vínculo, la mejor forma de, ¿no? Bueno, y aquí tenemos la reina de las fiestas. En vivo y en directo. ¿No? Pero bueno, Francine, ¿qué hace? Flashbacks, exacto. Entonces, flashbacks a grandes momentos que hemos tenido, tanto coleccionistas como galeristas, como artistas, en ferias donde, y cada vez se van formalizando más y se van creando alianzas. Entonces todo eso termina alimentando y creando que esa telaraña sea importante y bueno, obviamente dinero siempre habrá, pero y algo hay que tener, aunque no mucho, pero pues creo que no debemos de ignorar esas actividades paralelas. Luis, en ese sentido, y volviendo al tema del coleccionista, ¿cómo no sé si la palabra es, si uno populariza o vuelve más asequible el concepto de coleccionista? Tú decías un poco de que tú eres coleccionista por ese proceso y por ese amor al arte y acercar esos procesos creativos a la gente y sobre todo a los jóvenes. Y ha sido tu vida y como decía Ana y León, pues la coherencia y la personalidad del coleccionista es fundamental en su colección. ¿Qué crees que esos coleccionistas que ya tienen, digamos que un nivel, una jerarquía, son una referencia, tienen con los pequeños coleccionistas o la gente que está empezando a entender o acercarse al arte, ¿no? Porque todo empieza no con mucha plata, hay muchos coleccionistas, me imagino yo, que arrancan lentamente. ¿Cómo hacer para que la gente empiece a entender que el coleccionismo es con todo aquel que le guste el arte y que hay un coleccionista en potencia en cada persona que puede entender y amar el arte? ¿Cómo lo ves? Sí, vamos a ver, yo quisiera, antes de contestarte, nada más decir que estoy absolutamente de acuerdo con Ana con respecto a la importancia de las ferias. Y para mí es la palabra amplia de lo que una feria genera como dinamizador, que creo que es un poco lo que estabas queriendo decir, porque la feria va mucho más allá que este gran recinto. Obviamente en el recinto pasan cosas maravillosas, conocer gente, tal, pero lo que le ha pasado a la ciudad de Bogotá por Arbo es antes o después de Arbo lo que le pasa a la ciudad de Bogotá en cuanto al tema del arte. Absolutamente un antes y un después. Es la oportunidad de que vengan galeristas, museos, etcétera, a la feria, pero más que la feria, yo me atrevería a decir que la mayoría de los expertos en arte que vienen por la feria van más a ver los premios nacionales que se visten, los Luis Caballero que están pasando, todos los museos que están vestidos de gala, las colecciones que deciden abrir sus puertas. Eso hace parte de la internacionalidad. Exacto. Es que internacionalizarse no es salir como un loco a Panamá o a Londres. Es también mostrarnos como somos a la parte internacional. Así es. Y me parece que es un fenómeno maravilloso. En cuanto a tu pregunta, a mí me parece que el peor de los enemigos al coleccionismo es venderlo como un proceso elitista, destinado a unos dioses del Olimpo que pueden tener la capacidad de comprar. En el tanto, los fenómenos, los galeristas, las ferias, los espacios, generen esa apertura y esa cercanía para que cualquier persona tenga la posibilidad de sentirse o creerse coleccionista, me parece que gana el arte. Eso no siempre pasa. Hay unos esquemas, pueden haber esquemas que sean intimidantes para coleccionistas, digamos, que no se atreven
a llamarse coleccionista, porque ese nombre está destinado para un grupo reducido de personas, para que cuando nos lleguen a la galería y le digan este coleccionista se vistió de coleccionista, pero no es. Volviendo al punto de Don León. Viene también con el interés del individuo de aculturizarse, ¿no? De buscar una profundidad en su propio entender de la sociedad, la política, la historia. De la misma manera que una persona le interesa la literatura o le interesa la música y va ahondando en ella, un coleccionismo en principio tiene ese mismo placer y esa misma emoción y esa misma búsqueda de buscar de pronto respuestas o información. Un poquito. Y pueden haber, perdón, aumentando ahí, creo que volviendo a los temas de cómo el mundo está evolucionando, ¿verdad? Y hay temas como de shared economy y tal, podría uno imaginarse grupos de gente que se unen para coleccionar como grupo. Entonces, en lugar de que tengas que ser el coleccionista multimillonario, se pueden unir 30 amigos y hacer una buchaca y aprender como grupo y coleccionar juntos, y eso que coleccionan juntos se puede exponer en espacios públicos. Creo que hay que hacer menos rígido el concepto coleccionista. Me parece que eso es una labor que ayudaría muchísimo a lo que estás proponiendo. Hablando de Arbo y estos 15 años y el papel que ha jugado en un antes y un después, digamos, del arte colombiano, ¿cómo ven ustedes Arbo hoy frente a estas otras ferias en América Latina, ¿no? La Feria de Sao Paulo y la de Buenos Aires, Macune en México? O sea, ¿cómo ven, digamos, qué personalidad ven ustedes que tiene Arbo y todo el, no sé si llamarlo el ecosistema o todo este tema que gira alrededor del arte estas semanas y que gira alrededor de Arbo con la cantidad de procesos creativos y de ferias del millón y Odeones y Barcús y todo, digamos, con una especie de movimiento cultural que hace atractivo, digamos, esta internacionalización frente a los demás? ¿Cómo lo están viendo hoy desde una perspectiva ya, digamos, desde afuera y con ustedes conocedores de las otras ferias? Desde el punto de vista de organización como feria, me parece que Arbo ha logrado, y hoy en día es un modelo que se está copiando en otras ferias regionales, crear espacios amplios para otras cosas que no son la feria como tal. En el caso, pues, de referentes, el caso de Arte Cámara, son dos casos muy específicos que hoy en día muchas de las ferias regionales de Latinoamérica están copiando. También el haber metido la parte de publicaciones es una cosa que las ferias siempre lo tenía muy relegado a revistas y a un lado como de entrada y salida, como para cumplir con las misiones de publicidad y con los compromisos de publicidad que tenía con las revistas o de tratar de darle un contenido crítico a las ferias, pero ya ahora está entrando el libro de artistas. Entonces creo que esas cosas como estructura de feria particular a Arbo se ha convertido en un modelo a copiar a nivel internacional. Del mismo hecho de que el fin de semana sea organizado por la misma Cámara de Comercio y por la misma marca de Arbo, es también darle un seguimiento a toda esta información, a toda esta estructura que ya está creada para reactivarla 6 meses después, en otro momento y en otro contexto. Entonces creo que en eso también, porque generalmente en los otros países latinoamericanos particularmente, el fin de semana está 100% desligado a lo que es la feria principal de esa ciudad. Entonces eso también creo que sigue engranando, sigue aceitando ese engranaje para que ese se vaya moviendo y eso vaya creando todo ese movimiento que después se sale y se desdobla a los que los curadores y los grupos de museos quieran visitar Colombia, a que los curadores también quieran venir, a que haya otros momentos donde puedan venir, a que la gente no solamente compre una vez al año en la feria, ¿no? Que ha cambiado ha cambiado la forma como la gente se acerca a la ciudad y como la gente se acerca al arte. León. Estoy completamente de acuerdo. Desde mi punto de vista, ha ayudado en todo este paso de los años
estos últimos 15 años ha ayudado a legitimizar y a regularizar también el mercado en lo que corresponde a los participantes. Nos han tomado como referencias de mercado local, legitimizamos, o sea, digamos, llegamos a un punto en que Arbo se vuelve el evento más importante del año para Bogotá, del medio del arte, obviamente. Se vuelve, en muchas palabras, la gran esperanza de tener conocimiento de lo que está pasando en el mercado mundial. El aporte de Arbo en la parte de referentes es completamente educativa para la gente que no conoce. Tenemos lo de Arte Cámara, que posiblemente fueron líderes a nivel regional, que todo el mundo hoy por hoy está tratando de lograr lo que ha logrado Arbo. Indiscutiblemente pienso que, y además pues todas las ganancias colaterales, las fiestas, los coleccionistas internacionales que han venido acá, que terminan invirtiendo en Colombia, terminan comprando propiedades en Colombia, terminan casándose con colombianas, terminan en muchísimas plusvalías que, bueno, particularmente… Pero pasa, y veo amigos míos de Nueva York que compran compañías acá en Bogotá. Arbo es un diamante que tenemos que cuidar, y es un diamante que tenemos que apoyar, es una piedra que le podemos sacar muchísimo brillo si somos inteligentes. Muy bien, Luis. Sí, yo creo que, vamos a ver, todo lo que han dicho con respecto a lo que pasa dentro de la feria es absolutamente correcto. Yo quisiera nada más sumarle que María Paz, como directora que aquí nos acompaña, ha tenido desde hace más o menos 6 años, por lo menos que yo he estado conversando más profundamente con ella, una visión de la feria mucho más sistémica. O sea, es como la feria es más parte de un sistema mucho más amplio, y eso implica una visión mucho menos competitiva y mucho más colaborativa. Es cómo soy parte de un sistema más amplio y cómo yo entonces dinamizo eso. Entonces, lejos de satanizar a los barcos, es qué bueno que Barcos sigue y está por ahí, y sale la del millón y los museos. Esa visión sistémica de Arbo, no estoy tan seguro, o por lo menos a las que yo voy, no tienen esa misma filosofía dentro de la ciudad, o por lo menos no se percibe esa misma filosofía sistémica como si se percibe acá en Arbo. Totalmente de acuerdo, y me parece que es reconocimiento a Mari Paz, que hoy no está aquí, nos acompaña, y felicitarla por los 15 años y por esta maravillosa feria, Mari Paz. Y no, bueno, agradecerles a ustedes, a los panelistas, muchísimas gracias, se nos agotó el tiempo, creo que una conversación muy interesante, muy amena, muchos temas sobre la mesa, y bueno, un aplauso para los panelistas y muchísimas gracias.